Buenos días. Hoy a las 10 de la mañana. En la iglesia Cristo vive en mí. Versículo del día. Con el pastor Juan. No te lo pierda. A las 10 de la mañana. Dios te bendiga. Bienvenido, hermano y hermana, en el programa Versículo del Día, y con la voluntad de Dios vamos a coger el versículo del día que Dios ha puesto en mi corazón, que se encuentra en el libro de Gálatas 4, y vamos a leer versículos 28 y 29 en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra de esta forma. Dice: así que mi hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Amén. Y ahora, hermanico, vamos a ver que cuando los hermanos son tan diferentes como Ismael y Isaac, como lo fueron ellos, no es de sorprender que era enemigo y se complaza albergando sentimientos poco caritativos, pero Ismael era ser mayor que Isaac. Y cuando llegó el momento de detestar a Isaac, Sara vio al hijo de la esclava burlándose de su hijo. Ya de esa temprana edad empezó a manifestarse la diferencia del nacimiento y su condición. Estoy muy bien, esto muy bien, porque puede servir para indicarnos lo que podemos esperar si poseemos una vida dada por Dios. Como heredores de la promesa, aquello que vive esclavo de la ley no puede amar
a los que son libres gracias a la libertad del Evangelio, y no tarda en manifestarse de una manera u otra su enemistad. Nosotros, hermanos, nosotros no estamos pensando en este momento en la hospitalidad entre el mundo malvado y las iglesias, sino en lo que existe entre los hombres y según una religión natural y aquello que ha nacido de Dios. No hablemos acerca de los filisteos oponiéndose a Isaac, sino a su hermano Ismael, que se burló de él. La más encarnizada es la oposición, hermanos míos, de lo que son exteriormente religiosos en contra de lo que han nacido de lo alto y que adora a Dios en espíritu y en verdad. Pero muchos de los preciosos hijos de Dios han sufrido amargamente y el odio cruel de aquello que afirmaba de ser sus hermanos. Es imposible que el motivo que impulsase a Ismael fue la envidia. Seguramente no podría soportar que el pequeño tuviera la primicia sobre él. Parecía decir: este es el heredero y por tanto le odio. Es muy posible que se burlase de Isaac por ser heredor y lo presumiese de tener el mismo derecho a la prosperidad que tenía el hijo de la promesa. Y de este mismo modo los catedráticos envidia de los creyentes sencillos se considera a sí mismo dandiño como los mejores que espera ser esclavo por la gracia de Dios. Pero ellos, hermanicos míos, ellos esperan. Lo mejor es que ellos esperan ser salvos por la gracia de Dios. Pero ellos mismos no desean la gracia de Dios. Y piensa que ellos, como el perro del lobtegano, no puede soportar que otro le posea. La envidia, la esperanza se opone y se pose en los santos. Su paz mental, el que disfruta del favor de Dios. Si alguno de ustedes se encuentra con personas así, no se sorprenda, no sea sorprendido, porque la envidia que sintió Ismael se manifestó de manera más clara durante la gran fiesta que dijeron para celebrar el detente de su hermano. Y de la misma manera, hermano, de la misma formalidad, como el hermano mayor, en la parábola se sentía más provocador cuando mayor es el gozo relacionado con el Hijo amado por el Padre. La música y la danza son una mortificación y algo doloroso para el orgullo de este hombre sabio. Cuando la absoluta seguridad se aparta de la duda y el gozo santo se aparta del mundo, lo que tiene una religión puramente carnal. Se ríe, se estaba burlando y nos llama loco a lo que sigues a Dios. O le llama, hermano mío, fanático, o le dice con sarcasmos: pobre loco, déjale solo, son una banda de engañosos. Las personas que son religiosos pero no han sido regeneradas de su esfuerzo y esperanza consiguen la salvación por su propio mérito. Normalmente muestra un odio acerbo así aquello que había nacido conforme la promesa. A veces se burla de su debilidad. Quizá Ismael llamase a Isaac bebé, al que acababa de tender,
Los creyentes son también débiles, hermanos míos, que pueden muy fácilmente suscitar la burla de aquello que le considera dedicado como Isaac, y no podían negar que era débil, como tampoco podían los creyentes negar su falta. En esta mismo sometiendo y debilitado, tenemos que submitir que seamos debilitados y que pueda traer sobre ellos justo. Y ellos traen justo, a los debilitados les traen crítica. Pero el mundo se aprovecha demasiado de esta situación, se burla de los santos por su debilidad. En otro pasaría por alto. No debemos de pensar que es extraño que nuestra insignificación muestra la imperfección atraída a las burlas de los orgullosos y nosotros como los fariseos que se morfa también en nuestro evangelio. Hay que se burla del evangelio. La burla surge por causa de la pretensión del creyente. Isaac le llamaba heredero, y eso era algo que Ismael no podía soportar. Fijaros, hermano, dice el legalista no hace mucho que este hombre era un conocido pecador, pero ahora dice que ha creído en Jesucristo y por lo tanto dice que sabe que es salvo y que había sido aceptado, y ya este segundo cielo había oído jamás semejante presunción, y que está atacando a su cadena. Odia la presencia de un hombre libre que rechaza la misericordia de Dios porque confía orgullosamente en su propio mérito, y se pone furioso con el hombre que se goza a ser salvo por la gracia. Amén. Es muy posible que el pequeño Isaac había nacido de un matrimonio de edad muy avanzada. Le parecía extraño y raro que el muchacho, que era medio de egipcio, ninguna persona resulta tan extraño para los demás como el hombre que ha nacido de lo alto. Él vive por fe en la promesa de Dios y debería de parecer las cosas más naturales del mundo, pero no se considera de este modo. Por el contrario, el resto de los hombres mira como persona extraña a los creyentes, y Dios actúa conforme a su creencia. Los miserables muchachos de la calle todavía gritan, y los extranjeros y los hombres del mundo todavía se toman excusa y acusa a los verdaderos creyentes, y por causa de su conducta nos está acusando, y que no es como el del mundo, de su manera de entender la vida. Para nosotros esto es muy bien testimonio, porque el Señor Jesús dijo: si fuera el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo su elegir antes del mundo, y por eso el mundo su aborrece, en el nombre de Jesús. El creyente se ve obligado de soportar 1000 burlas de alguna persona, de los más ridículos, y lo soporta cruelmente, la morfa, y debería de estar preparando para afrontarla. Después de todo, hoy en día es cosa de poca importancia cuando a veces persiguiendo por lo que fueron inquisidores se ha apagado la torre de la constancia, no contiene ya prisionero y no queda ni un tornillo en uso. Valor, buen hermano, aunque se burle de ustedes, no les romperá ningún hueso. Si usted es lo suficiente valiente, eres suficiente valiente para despreciar a los desdientes, a las personas desdientes, podrá dormir sin que nadie interrumpa su descanso. El dicho que Ismael se burlaba de Isaac es solamente
entre 10.000 pruebas en la enemistad que existe entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Y estos dos tuviesen junto bajo el mismo techo de Abraham, y se produjo bajo del techo de Abraham por el hecho que fuese en Egipto, actuase como así. Pero hermano, no fuese creyente delante de Faraón, entonces le fue dada a Sara la esclava, y el elemento del mal se introdujo en el campamento. Sara era un mal momento, dio a la esclava a su esposo, y Sara le dio la esclava a su esposo, y aparte ahí él sugiero todos los problemas. Y a partir de ahí sugiero todos los problemas, hermano. Ninguna asociación de los que regenerados con la iglesia de Dios cambiaría en nada la naturaleza de los primeros, y en los casos de Ismael habría de seguir siendo Ismael en la actualidad los más encarnizados enemigos de la verdad de Dios. Son los extranjeros, los extraños de nuestra comunión. Estos son lo que hace que los creyentes en la enseñanza evangélica más sólida parezca extraño en la iglesia que el fundamento, teniendo con base de doctrina de las Escrituras, no se convirtieron en extranjeros dentro de nuestro propio país, sí, indulgente con toda clase de energía, pero cuando se burla de lo que cree en la doctrina de la gracia como actuación, y fanático como si fuesen mortales retrasados que deberían de burlarse de que todo cuidado una tumba y entrase en la misma, pero con todo y con eso el hombre que confía en su Dios y cree en el pacto podrá sobrevivir todas las burlas en el nombre de Jesús. ¿Por qué considera el opropio de Cristo más que una riqueza superior a todos los tesoros de Egipto? No es en ningún modo de venganza, pero vergonzoso confiar en Dios. Por el contrario, es algo honoroso para el hombre noble de confiar en Él, y que es fiel y verdadero. Si Él, hermano, porque tiene que sufrir, lo hará con gozo. Aprésate con un valor santo. Usted está aprendiendo por medio de la gracia a vivir descansando por fe en la promesa de Dios. ¿Acaso que es la cabeza de la raza humana no fue despreciado y rechazado por los hombres? ¿Acaso no debe el resto de la hermanidad semejante al primogénito si somos comparticipantes de los sufrimientos de Cristo? Seremos también participantes de su gloria, y por lo tanto, hermano, participemos y tenemos que participar en la suerte de crucificado, que es el heredero de todas las cosas, en el nombre de Jesús. Si somos crucificados en la cruz junto con Cristo y le damos la gloria junto con Cristo, y si somos crucificados nuestras pasiones, nuestras carnes junto a Jesús, entonces seremos herederos de todas las cosas que Dios tiene para usted. Amén. Hermanito, eso era el versículo del día. Galatas 4, capítulo 4, versículo 28, 29. Así que, hermano, nosotros como Isaac, como hijo de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Acuérdate de ese versículo. La persecución, la gente te persigue por causa de la promesa de Dios. Que Dios reprenda, hermano, que Dios reprenda a Satanás. Que Dios reprenda a los que me persiguen por causa de la promesa. Que Dios reprenda a las oraciones que me persiguen por culpa de mi promesa.
Hermano, hasta aquí la palabra, hasta aquí el versículo del día. Perdóname. Hermano, la palabra del versículo del día era este, Galatas 4, 28, 29. La persecución te persigue la persona por causa de la promesa que Dios tiene en tu vida. Acuérdate de esto. Amén. Hermano y hermana, Iglesia del Señor, hasta aquí nuestro programa Versículo del Día. La honra y la gloria es para Dios. Que la paz de Dios esté en vuestro corazón, familia en Cristo. Que la paz de Dios esté en vuestro lugar, en vuestra mente, en vuestro corazón, en vuestras casas, en vuestro matrimonio, en vuestros hijos. Y no te olvides, bendiciones para todos, que Dios se siga amando. Y te digo algo en esta tarde, no pierdas tu promesa por causa de la burla o por causa que la gente te persigue. Sigue caminando y alcanzará la promesa que Dios tiene para tu vida. Hermano, hasta ahí el programa Versículo del Día. Que Dios os bendiga en gran manera, que la paz de Dios esté en vuestra vida, en vuestro corazón, en vuestra casa. Y os digo al próximo programa. Shalom.